Un lindo y hermoso martes, ya 18 de febrero. Y hoy la invitación, como dice la lección, amar a Dios. Es lo más lindo, es lo más hermoso. El amor hacia Dios nos trae paz, nos trae armonía. En realidad creo que Dios es el único que puede darnos consuelo al alma. Y aunque estamos viviendo en tiempos difíciles, pero cuando está Dios en el corazón, nada es difícil y nada tampoco es imposible. Por eso no hay mejor más que estar en comunión con Él, leer su palabra, orar, pedirle a Él que Él sea quien guíe nuestra vida y sea el que nos dé y nos cubra las necesidades que aún podemos tener. Y hoy, para poder llevar este hermoso tema, amar a Dios, tenemos hoy también a nuestro amigo y compañero, el pastor Palomino. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Les deseo un feliz día a todos mis hermanos y amigos. Amén. Bien, pues vamos entonces a lo principal, a la oración, a la comunión con ese Dios. Así de que les invito para que vayamos a hablar con el Señor. Señor y amante Padre, una vez más, ya Señor, en este día martes, estudiando aquí tu palabra, oh Padre, analizando aún Padre, el amor que tú tienes a tus hijos, el amor Padre que tuviste con la humanidad al entregar Padre a tu único Hijo Padre, y haber visto Padre, haber estudiado más que nada la palabra de la vida de Él, como Señor, Él tuvo que vivir también entre medio de la maldad para mostrarnos Padre que aún entre la maldad podemos salir Padre victoriosos a través de la vida de Él. Y donde Él nos dice que no nos atemoricemos, porque si Él está con nosotros y nosotros con Él, oh Padre, Él nos dará la fortaleza para poder salir, Padre, de aquellos atolladeros que a veces sentimos tener. Y hoy, Padre, queremos ponernos en tus manos. Y te pedimos, Padre, también por aquellos que sufren, por aquellos, Padre, que están pasando momentos difíciles. Sé, Padre, con tu espíritu con ellos y dales, Padre, la fe y la seguridad que tú estás ahí junto a ellos, que no están llevando la cruz solo, sino que tu Padre estás con ellos para ayudarle y protegerles. Te pedimos, Padre, en este momento de tu espíritu para estudiar y meditar esta tu palabra. Y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bueno, el título de hoy, como dijo nuestro pastor, es amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios es el asunto más importante que nosotros como seres humanos debemos pensar. Es un requisito esencial. El amor es lo contrario al temor, al odio. El amor nos acerca a otra persona. En este caso nos acerca a nuestro Dios Todopoderoso. Y muchas veces cuando hablamos del amor a Dios, no nos damos cuenta de la connotación que tiene ese amor. Nosotros en el ámbito humano, cuando nosotros somos padres y tenemos nuestros hijos, esperamos siempre recibir mucho amor de nuestros hijos porque nosotros les hemos dado todo nuestro amor, les hemos dado todos sus cuidados. Quizá ellos no se acuerdan de todo lo que sufrimos cuando estaban bebés, cuando los llevábamos quizá a una emergencia, cuando velábamos por su alimento, cuando lo cubríamos, arropábamos, sufríamos cuando estaba en una situación difícil. Siempre los padres llevamos una historia muy especial para con nuestros hijos, especialmente las mamás. Papás también, pero las mamás también. Y especialmente ese amor es algo natural que hay en nosotros porque
sentimos esa necesidad de cuidar del ser amado. Cuando nuestros hijos crecen, muchas veces ellos no recuerdan estas cosas y quizá en su anhelo de ser libres buscan, pues quizá tratan de apartarse de ese amor porque lo ven como si fuera algo que los esclaviza o que los sujeta. Pero finalmente muchos de ellos comprenden de que realmente el amor es desinteresado y de que el amor, lo único que nosotros queremos como padres recibir no es un amor obligado, un amor forzado, sino un amor proveniente de un corazón lleno de gratitud y que salga como algo espontáneo. De la misma manera que nosotros los seres humanos hacemos, también nuestro Dios, el Señor, es nuestro Padre. Y Él anhela que nosotros podamos entregarle ese amor, pero de manera muy natural. Nosotros como padres esperamos que nuestros hijos nos obedezcan por amor. Nuestro Dios también espera que le obedezcamos, pero Él quiere que lo hagamos solo por amor. Miren lo que dice Juan 14 como introducción a esto. En Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el Señor podría haber dicho, guardad mis mandamientos y limitarse a exigir obediencia, como un rey exige a sus súbditos, a sus siervos, obediencia. Pero Él no utiliza esos términos. Él dice, y lo coloca bien claro y enfático, si me amáis. O sea, el Señor solo le interesa que le obedezcamos si lo amamos. Miren ustedes la historia. En el tiempo de Jesús, ¿acaso no habían muchos fariseos que obedecían a Dios? Guardaban el sábado, devolvían los diezmos, el eneldo y el comino, el diezmo del eneldo y el comino daban en el templo, hacían grandes ayunos, hacían muchas cosas. Y todo esto muchas veces era desprovisto de amor. Lo hacían por obligación, por aparentar ser pues religiosos, pero no había una motivación real. Y ustedes los que son padres, saben que la única motivación que uno aprecia y con la cual uno se siente grato es que esa motivación de la obediencia de nuestros propios hijos sea ese amor. Así que tengamos eso muy, muy en cuenta. Y miren lo que dice el versículo 21 al 23 del mismo capítulo, en Juan 14. Vamos a leer allí. Juan 14, pero ahora el 21 al 23. Dice la palabra del Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿No les parece hermoso? El Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea que cuando las dos cosas están unidas, la obediencia y el amor, el Señor se siente feliz, grato. Y dice Él que en contraprestación nos va a amar aún mucho más. Pero no solamente queda ahí la promesa del amor. Dice el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. O sea, está prometida la permanencia de Dios en nosotros. Que el Padre mismo, su Hijo, esté morando en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Y esas son las promesas de amar a Dios. El verdadero amor no son solo palabras, sino son actos que nos llevan a demostrar ese amor. Ahora, ese amor, como lo decía, debe ser voluntario, tiene que surgir del libre albedrío de nosotros. Y como hemos estado hablando de la predestinación, entonces quiero enfatizar esto porque realmente si nosotros amamos a Dios, si nosotros obedecemos al Señor, nosotros mismos estamos tomando la decisión de ser parte de los predestinados que el Señor ha escogido para ir al reino celestial con Él algún día. Así que nosotros mismos elegimos si somos predestinados o no. ¿Cómo podemos entender eso? Hay casos en la Biblia donde hay personas que parecen haber sido predestinadas para perderse. Hablamos ayer acerca de los que son predestinados para salvación y antier también. Pero ¿y qué en cuanto a los que se pierden? ¿Recuerdan ustedes el caso de Faraón? Acompáñenme, por favor.
en Éxodo 7, versículo 10 al 13. Éxodo 7, versículo 10 al 13. No, ni siquiera ese es el versículo, disculpen. Éxodo 9, 12 primero. Éxodo 9, 12. Éxodo 9, corrección. Éxodo 9, 12. Y es interesante lo que nos dice acá, porque nos amplía un poco el concepto de lo que estamos estudiando. Éxodo 9, versículo 12. Pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová le había dicho esto a Moisés. Aquí dice que el corazón del faraón fue endurecido. ¿Y cómo fue endurecido? ¿O por quién? Bueno, la cita dice, endureció Jehová el corazón de faraón. Algunos dicen, ya ve, Dios escogió a algunos para ser salvos y otros para perderse. Así que yo creo que yo estoy entre los perdidos. Dios eligió por mí. No, si usted llega a pensar así, no crea eso, no es cierto, no es verdad. El enemigo quiere que pensemos así, porque quiere que nos perdamos. Pero el Señor vino a salvar a cualquiera que quiera recibir ayuda, cualquiera que quiera ser salvo, cualquiera que quiera ser elegido, va a ser, por medio de la fe, va a recibir lo que recibe de Dios. Ahora, quiero leer en Éxodo 8, ahí un poquito más adelante, atrás, en Éxodo 8, 6 al 15. 8, 6 al 15. Y quiero que analicemos cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón. Dice allí, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Pero los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que aparte las ranas de mí y de mi pueblo. Imagínense, el faraón pidiéndole a Moisés que oraran por él y que quitaran esas ranas. Y respondió Moisés al faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas y queden solamente en el río. Mañana, dijo él. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se apartarán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Moisés clamó a Jehová tocante a las ranas que había mandado sobre el faraón, e hizo Jehová conforme la palabra de Moisés. Murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Las juntaron en montones y apestaba la tierra. Ahora miren lo que dice. Pero al ver el faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó. No tiene lógica esto. Faraón pide oración, por favor oren por mí, que se vayan las ranas. Dios le contesta la oración, la intercesión por medio de Moisés, le quita las ranas y en vez de ser agradecido, se endureció su corazón. Noten que lo que endureció al faraón no fue que Dios impuso su voluntad para que él se pusiera en contra de Dios. No, Dios no fuerza la voluntad de nadie. Dios no forzó la voluntad de faraón. Lo que lo endureció fue la bondad de Dios. Es como sucede con el hielo, o es como sucede con el barro. El sol puede endurecer o puede ablandar. Si usted coloca la arcilla bajo el mismo sol, se va a endurecer. Pero si pone un hielo, se va a ablandar. Depende de lo que está hecho el material. Depende de nosotros mismos, el ser endurecidos o el ser ablandados. Así que cuando se habla de predestinación, también para perdición, no quiere decir que Dios nos fuerza a hacer lo malo. Nunca el Señor va a hacer tal cosa. Dios no nos podría acusar de nada si Él fuera el culpable de nuestros actos. Así que así es como se debe entender. El amor de Dios es presentado al ser humano, pero el ser humano elige si acepta ese amor o no. Pastor. Gracias, pastor. En realidad que es interesante lo que acaba de explicar. ¿Cuánta gente no hay, o a veces por testimonios hemos visto, que tienen un problema, X problema, vamos a decir de salud, problema en el hogar, y van con Dios, o van con un siervo de Dios, o con una sierva del Señor, y piden oración?
Y muchas veces Dios ayuda. Muchas veces Dios sabe y ve el corazón, aunque Él lo sabe todo. Pero muchas personas, después de que reciben ese pedido de ayuda, que los libra el Señor de la muerte, de un divorcio, de un hijo drogadicto, vuelven a los mismos caminos y ya no siguen aquello que ellos habían prometido. Y precisamente esto que acabamos de leer con este faraón no es que Dios endurezca los corazones. Dios hace la bondad. Dios da a aquel que pide, pero Dios no lo obliga a seguir caminando. Por eso la lectura allá de San Juan, ¿verdad? De que Dios, Cristo lo dijo claro, ¿verdad? El que me ama y guarde mis mandamientos. O sea, en sí es un proceso en el cual Dios nos pide. No es una obligación, es la libertad. Haces lo que te pido y si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero al final del cabo vienen las consecuencias para aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. O sea, esto es lo que en realidad necesitamos aprender de nuestro Señor. Mira cómo lo dice este comentario bíblico adventista del séptimo día, el tomo número 6. Mira cómo lo redacta este hermoso libro. Dios proporciona suficiente luz y evidencia para capacitar al hombre. O sea, Dios lo pone todo a fin de distinguir entre la verdad y el error. ¿Ves? Dios te da de una manera que tú tengas esclarecido lo que Él desea de ti, pero no lo fuerza para que reciba la verdad. No, simplemente es escúchala. ¿Lo quieres obedecer o no? Es tu voluntad. No voy a hacer yo de lo mío para que tú digas a la fuerza me trajiste. Lo deja en libertad de elegir el bien o el mal. Vamos entendiendo. Si el hombre recibe la evidencia que es suficiente para guiar sus juicios en la dirección correcta y elige el mal una vez, lo hará más fácilmente la segunda vez. Sí, porque siempre lo malo para el hombre le parece bueno. Eso dice Pablo. La tercera vez se apartará de Dios aún con mayor avidez y elegirá estar del lado de Satanás y continuará en este proceder hasta que sea confirmada en sí o confirmado en el mal y crea que es verdad la mentira que ha fomentado. Su resistencia ha producido su cosecha. Esto es lo que hoy muchos hombres y mujeres en sí a veces ven las consecuencias y luego estamos ahí. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué esto otro? Dios nos da las oportunidades y no es que Él se cobre, no. Es que cuando Dios nos da las oportunidades y las dejamos, nosotros estamos en manos del enemigo. Ahora el enemigo es el que nos rodea. Ahora aquel que le gusta hacer lo malo y cosas que a veces no entendemos, es el que de una manera nos está guiando y nos está haciendo pensar que las cosas son buenas. Dice acá, el Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno o el otro. Ahora vamos entendiendo. Dios desea lo mejor para nosotros, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Si no andamos en sus pisadas, es porque esto constituye
el resultado de una elección deliberada. ¿Y quién la hace esa elección? Nosotros, los seres humanos. Miremos esta última. Y nos dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué más podría hacer nuestro Señor para fortalecer nuestra fe en sus promesas? En verdad, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué más puede hacer Dios con tantos llamados, tantas verdades que vemos con nuestros ojos y que hoy en día no en realidad lo aceptemos? Por eso hoy te invito a que tú puedas sentir y desear el querer hablar más con Dios y conocer más a Dios para ver la verdad de su palabra, no a través de los hombres, sino a través de su palabra, porque su palabra es la misma voz de Dios. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Bendiciones.